¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Catalejo, como siempre, tratando de acercar la realidad en esta nuestra quinta temporada. Seguimos, programa tras programa, profundizando serios debates que claramente nos invitan, ¿no? a tratar de releer, rever esta coyuntura por demás de asfixiante y preocupante. ¿Cómo te va, Gisela? ¿Cómo estás? Surfeando la ola, basta decir estoy bien. Surfeando en un tsunami con una tabla de tergopor, ni siquiera con una tabla de surf. Claro, porque se puede surfear con una buena tabla y con olas más bajas. Cuando éramos pie, éramos unos secos, una tabla de tergopor. Sí, la que tuvimos todos. Que se quebraba y ya no surfeaba más. Que era para un solo verano. Claro, para un solo verano, sí. Bueno. Veranos en la costa, sí. Chapadmalal se cierra, en todos lugares, ¿no? En esa. Ha bajado muchísimo. La ola de ha destrucción bajado muchísimo este último año lo que ha sido la cantidad de personas que han podido vacacionar. Otras tantas han tenido que guardar ese dinero para momentos como los de hoy, ¿no? Sí. Que estamos atravesando cada vez más complejos y bueno, que la realidad nos lleva a seguir tocándolos en nuestro programa, ¿no? Sin duda, y hoy tiene que ver con la docencia, ¿no? Sí. Como siempre planteamos acá, como siempre debatimos, la docencia que encuentra desde el gobierno, claramente nacional y provincial, una resistencia a tener que acompañar en lo salarial como se debe y en lo edilicio viejos debates sin respuestas, y también con algunos personajes que están en los medios de comunicación siempre manifestando su antidocencia, ¿no? Sí, y déjame hacer generando esa cuestión de construcción de sentido permanente, ¿no? Déjame hacer la salvedad de que esto no es de un gobierno de ahora, ni el gobierno de este nuevo gobierno provincial, ¿no? Los docentes y las docentes están siempre en la mira de gran parte de personas, ¿no? Que siempre va dirigido a ese sector, que no quiere trabajar, que está de paro, ¿no? Los chicos son rehenes, ¿no? Exacto, ese enfrentamiento del pueblo contra el pueblo. Vamos a presentar el programa de hoy. Dale. El brutal ajuste que atenta contra la humanidad de trabajadores y jubilados parece no tener freno y amenaza con profundizarse. Ante este escenario dantesco, la lucha docente se extiende a lo largo y ancho de un país que se desangra en favor de unos pocos. La dignidad como estandarte en un contexto socioeconómico que no escatima en derramar incertidumbre y dolor. Hoy en Catalejo, la lucha de la docencia en tiempos de crisis. Ahí estaba la presentación y vamos ahora sí, a darle paso al invitado, a Juan Pablo Casielo, secretario general de ANSAFE. Rosario, ¿cómo le va? ¿Cómo andás? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Siempre usted esté sentado acá y nosotros invitándolo porque seguramente estamos ahí elevando la resistencia, ¿no? Algo hay. Sí, algo hay, pero claro, el tema es que siempre por ahí parafraseamos con los invitados, los compañeros y compañeras que circulan para acá en esto de cuándo será el día que convoquemos para hablar, de algo que hemos resuelto, esta batalla que hemos ganado. Bueno, cada vez se puede estar peor, eso lo demuestra la actualidad, ¿no? Sí, la verdad que sí. Hoy, bueno, ustedes hacían referencia recién en la presentación, hoy en la plaza comentábamos, ¿no? ¿Cuándo interesa la educación? ¿O es campaña cuando hay que prometer cosas? ¿O cuando hay paro? Son los dos momentos claro. En donde parece que alguien habla de la educación y parece un tema importante, ¿no? Y en general esos dos momentos tienen que ver también con la distancia que hay entre lo que proponen en campaña y lo que después pasa en la vida real. En la vida real, cuando les toca gobernar. Porque en realidad este año, vamos a decir que una buena parte de la docencia y capaz que de la comunidad se comió el amague, porque parecía que era un año distinto. O sea, cuando Puyaro convoca el 4 de enero, parecía que había una voluntad. Bueno, uno que le encontró otra vuelta. Claro. No discutimos al final, empezamos antes, discutimos con tiempo, tenemos la posibilidad de charlar, de acercar posiciones, se la complicamos a los docentes porque a lo mejor le tiramos una propuesta con mucho tiempo y las clases están allá y qué van a hacer. Bueno, la verdad, de ahí para acá, del 4 de enero para acá fue retroceder. Realmente no avanzamos nada. Al punto llegamos en que, bueno, por un lado, marco nacional, retiro de fondos, ¿no? O sea, el incentivo docente, un adicional que tenemos desde hace más de 25 años, el gobierno de Milei de manera unilateral resuelve recortarlo, retirarlo. Ahora hay una discusión si vuelve o no, pero en principio no lo cobramos. Es ilegal, ¿no? Fue por ley, debería ser por ley. ¿Cómo es eso? Es absolutamente ilegal. En realidad el incentivo tenía un tiempo de años que pasaron y después se fue incorporando en cada presupuesto nacional. Cada presupuesto nacional es una ley. Claro. Entonces se fue incorporando otra vez. En este año tenemos una particularidad, que el presupuesto 2024 nunca se discutió, pero está en vigencia y se reconduce el término que usan en el 2023. Digamos, es ley. No es no existe. Es una ley que hay que cumplir, ¿no? Después tenemos que discutir la actualización, sin duda, pero bueno,
Así nos tiene acostumbrado este presidente que hace lo que se le da la gana y en los hechos lo retiró y ahora se está hablando de que vuelva por un lado. Nosotros decimos tiene que volver y lo que hay que hacer es actualizarlo, porque esos 28.000 pesos que están fijos desde septiembre, en septiembre tenían un valor. Totalmente. De ahí para acá es claramente otro valor. Para que la gente que nos mira entienda, porque siempre queda como una discusión salarial, ¿no? Y nada más, y los números por ahí que se tiran de un lado y de otro terminan Algunos siendo es un porcentaje muy elevado y otros claro, que no pasa los 2 dígitos. aleatorio. Un amigo docente, querido amigo, Facundo Fernández, miembro también de ASAFE, decía, siempre los docentes pedíamos 40 para que nos den 20, ahora pedimos 20 y nos dan menos 10. ¿Cómo es el tema este? Para que se pueda que se quede claro, ¿no? El tema de los números. Sí, y en el marco de una inflación que nos para, todos los parámetros se pierden un poquito, ¿no? Claro. Se hace medio difícil dar precisiones. Pero nosotros decimos, el gobierno nacional lo que tiene que hacer es mínimamente, para tener algún valor, duplicar el incentivo y lo que hizo fue retirarlo, ¿sí? Nos bajó esa parte que depende del salario, pues es un monto fijo y los salarios no son todos iguales, pero algo así como perdimos 7-8% del ingreso. Claro. ¿Sí? Retirarlo directamente. Y a nivel provincial, ¿qué es lo que venimos planteando? Dos cosas que nos preocupan mucho. La primera es que Puyaro, que no es el Puyaro de la campaña, sino que es el Puyaro gobernador y que hay una distancia muy grande en eso, desconoce el acuerdo paritario que firmamos con la gestión anterior. Claro. ¿Sí? El acuerdo paritario terminaba en el mes de enero. En el mes de enero, por cómo estaba hecho, que siempre nosotros lo denunciábamos ese acuerdo porque llegábamos tarde a la inflación, nos tocaba en enero llegar, que nos compensara la inflación de noviembre y diciembre. Cualquiera diría, che, mal negocio. Con el salario de enero. En febrero cobrábamos la inflación de noviembre y diciembre. Ese es el acuerdo que hicimos con Perotti, que nosotros en Rosario lo rechazamos y que se terminó aceptando a nivel provincial. El problema es que después de que ese acuerdo, insisto, nos implica llegar tarde, pues yo le dijo, no lo voy a pagar. Es mucho. Lo firmaron porque no lo iban a pagar ellos. La verdad. Che, pagarnos en febrero la inflación de noviembre y diciembre, ¿te parece mucho? Claro. Bueno, eso es lo ¿Pero que eso se puede rechazar así como me levanto y lo rechazo? No, a ver, eso está firmado. Porque eso está firmado, Claro. es una ley. Bueno, es una ley. Digamos, también digo, la ley de paritaria delito? docente, y está bien la palabra que vos usás de delito, la ley de paritaria docente dice que los acuerdos paritarios tienen valor de ley. Claro. Y por supuesto, cualquier funcionario público, empezando por el gobernador, el ministro de Trabajo, el ministro de Economía, el ministro de Educación en este caso, tiene que cumplir con eso. Y si no hay incumplimiento de los deberes de funcionario público, tiene que cumplir con la ley. Che, Sí, deja de robarnos la plata y pagar lo que nos tenés que pagar. Bueno, estamos transitando mediados de marzo o comienzos de marzo y todavía nos deben buena parte del salario de enero, y voy a ser más claro, lo que dicen es que no nos van a pagar esa parte que nos deben, ¿no? Entonces, estamos en un punto que ni siquiera es bueno. No, entonces ese 36 con el que nos empatamos la inflación, bueno, nos pagaron 14 en enero, y bueno, y vamos a ver si en febrero, cuando podamos, le pagamos los otros 22, pero ya para el salario de febrero, no para el salario de enero. ¿Se entiende? O sea que toman como para que la gente entienda bien, toman la propuesta de aumento para devolverle lo que le deben. Sí, o que lo que no le pagaron. Nos van pagando lo que nos tenían que pagar. La zanahoria y la tortuga, digamos. Un poquito acá y otro poquito allá. Bueno, entonces ya la gente, chino, me está debiendo lo del otro mes. Claro. Y en el medio tenés la inflación de enero. Y entonces, en definitiva, ¿cuánto de aumento le propone el gobierno provincial a los docentes? Está bien, lo que nosotros decimos en principio, no cumplió con cerrar la paritaria 2023. Bien. Y para la paritaria 2024, en principio, empieza, con eso cerramos, insisto, la inflación de diciembre, empezó enero con inflación altísima, sigue febrero con inflación alta, o sea, la de 15 y pico, y marzo otro 15. O sea, en ese trimestre, si vos acumulás las inflaciones, tenés un 60% en el trimestre. ¿Qué nos propuso? Un 7%. Entonces, digo, a lo que hay es una definición clara. Les vamos a licuar los salarios y las jubilaciones. Pareciera que Milei están todos enamorados de la idea de Milei. Parece que los problemas del país se acaban si bajamos los salarios y las jubilaciones 30-40%. Esa es medio la concepción. Claro, bajamos los salarios y las jubilaciones 30-40% por eso, y nos empiezan a dar las cuentas. Por eso la idea que a muchos gobernadores le ahorró el laburo. Claro. ¿No? Claro, entonces, ¿viste? Esta idea nacional de esto. De pronto cierra. Mira, listo, viste que tenemos este problema de déficit y de inflación. ¿Sabes qué? Recortemos 30-40% de los ingresos de los más pobres y se acaban los problemas. Claro. Bueno, esa brutalidad. Por eso en cada discurso, y por eso también no puede quedar afuera lo que ha sostenido no solamente Puyaro, sino también Yarzola en lo que es Córdoba, el principal interés, el miedo principal, la inquietud principal, la incertidumbre principal de los ejecutivos provinciales es
el aumento de las, ¿no? de las retenciones, ¿no? Eso es. Sí, Cuando se habla de, de productividad, lo único que se habla es del modelo agroexportador. El resto, en la Expo Agro es lo que manifiesta. que se la arregle, que ¿no? se arreglen. Y viene el dato que vos traes de Córdoba, que son provincias y gobernadores tan parecidos, porque Puyaro dice que él no cumple el acuerdo de Perotti, que Perotti sabía que se iba. En lo llamativo que en Córdoba, que hay una continuidad entre Schiaretti y Yarlora hace lo mismo, no cumple el acuerdo que dejó Schiaretti, como si fuera mucho, y no, porque de pronto se encontraron, che, les podemos bajar mucho más. Nos va a ir bien si no cumplimos eso y le bajamos 30-40% de salario, los números no van a cerrar. La coyuntura, ¿no? acompaña, más allá del 30% que se han aumentado los legisladores, que a uno dicen, está bien, ¿no? Deben aumentárselo por una cuestión por también, supuesto, ¿no? Ahora, en este contexto, donde se habla de casta, donde se le pega la casta, pero se ajusta al laburante y al jubilado, digo, es perverso. Estamos hablando también de sueldo de arriba de 2 millones de pesos, ¿no? Cuando estamos discutiendo 3, 4, un salario básico de cuánto en un docente. Y estamos hablando de un ingreso que compró ahora una compañera, un cargo testigo, son 340.000 pesos. Vos tenés que pagar una indigencia, estás en indigencia. Claro. No, realmente es una situación. O sea, docentes que si tienen que alquilar. Claro, no tiene ninguna manera. La mayoría de las compañeras que venían alquilando están pasando a volver con los padres, ver cómo se acomoda. Es terrible, tal cual. Y ni hablar de lo que ya venimos sosteniendo desde hace años, de docentes que manifiestan que si solamente tienen un turno, por ejemplo, es imposible poder vivir. De manera, entonces se trabaja mal, se vive mal. Se trabaja mal, la calidad de esa docente es obviamente, cuando tiene todo tiempo ni de corregir, de preparar las clases, porque también tiene una vida esa docente, ¿no? Sí, normalmente tiene hijos. Y tiene que hacerse cargo de las tareas domésticas. Exacto, estamos hablando de que la mayoría de los docentes son mujeres. Sin duda. Vamos al corte. Dale. Ya volvemos. Dale. Vamos. Muy bien, continuamos en Catalejo en la segunda mitad, charlando con Juan Pablo Casielo, referente a ANSAFE Rosario, esta actualidad, no solamente que tiene que ver con la lucha, con la resistencia docente por la dignidad, sino también claramente un contexto nacional atroz, ¿no? Lo que tiene que ver con salarial, tenemos lo que es conflicto en Asindar, el tema también de lo que es el gremio de la construcción, bueno, con el tema de la obra pública, digamos, hay un halo de destrucción fabuloso, mientras Karina Milei se va a una cena de gala de Luis Miguel casi en 2 palos. La entrada, ¿no? Bueno, hay que hacerse repostera. Bastante bien. Sí. Porque usted puede se puede transformar en la vocera presidencial el día de mañana. Bueno, a lo mejor es mucho mejor. Es una pesadilla, da la impresión de que esperemos no tengan los capítulos que hizo Freddy Krueger en su momento, ¿no? No, esperemos que no. Juan Menos Pablo, episodios. sí. Estamos en esto. La continuidad de esto puede dar la impresión, bueno, ahora supuestamente iba a haber reunión este día jueves, el gobierno dijo no, ahora después del paro, vemos cómo sigue eso, cómo continúa esto. Mira, el cambio de la fecha me parece que tiene que ver con algo que charlamos hace un ratito, de la, en realidad, poca voluntad del gobierno de resolver el conflicto, ¿no? Entonces, desde el 4 de enero estamos discutiendo no se sabe qué, ¿sí? Nada que tenga que ver con encontrar los caminos de acuerdo, y ahora lo mismo, hicimos paro lunes y martes de la semana pasada. Nos podría haber citado, si no quería citarnos en el paro, que lo puede hacer perfectamente, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Esperó cuando sabía que íbamos a este lunes fijar la fecha de paro a convocarnos el día jueves, que ya sabía que íbamos a convocar el paro. O sea, lo que no hay, por el día de hoy, ¿no? Lo que no hay es ninguna voluntad de encontrar los caminos. Ahora tiro el martes. Bueno, vamos a ver qué pasa el martes, si aparece una propuesta seria. Tienen que cambiar las cosas, digamos. Si en lugar de 7 te ofrece 12, 14, 15, yo insisto, te voy a reclamar 60. O sea, y te voy a decir que me pagues todo. Entonces digo... Está difícil, digamos. Está difícil. La brecha es importante, sí, ¿no? Y en el medio, ¿no? Esto de instaurar el hecho de que la docente o el docente no va a trabajar, ¿no? Porque se conoció una estadística de ausentismo, cuidado de suegros, bueno, ¿cómo tomaron eso? Mucho enojo. Hoy en la plaza también apareció eso, mucho enojo, mucho malestar. También tiene que ver con la fecha de mañana, con el Día Internacional de la Mujer. Se vivió con mucho malestar esta actitud casi provocadora, riéndose, Puyaro, hablando de las cifras estas, desconociendo que sí, que lo que pasa, y es una cuestión cultural que ojalá se modifique, que las compañeras, las mujeres, son las que toman las tareas de cuidado, están recargadas también con esa tarea, y más del 80% de nuestros gremios son de mujeres. Entonces, discutamos en serio eso. Las tareas de cuidado son tareas importantes, son tareas no pagas, y que una docente se pueda tomar en alguna ocasión, algún día, para hacer eso,
no tiene que ver con sacar ventaja, con un privilegio, ni mucho menos, ¿no? Y después lo que hay que hacer también es... Qué importante es la mujer para que funcione el sistema capitalista. Absolutamente. Si ¿Qué no, haría? no, ¿Qué harían los patrones si no tuvieran las mujeres haciendo todo lo que hacen? No solo cuando trabajan en su empleo, sino también cuando asumen todas esas tareas para sostener, no remuneradas, ¿no? Entonces, la verdad que Puyaro presenta estas cosas riéndose, qué sé yo, enoja y mucho. Y lo otro también es poner en valor esos números, porque yo creo que apuntan a dos cosas. Apuntan a estigmatizar a la docencia poniendo números sobre la mesa que resultan absolutamente distorsionados, con la idea de pretender volver como en los 90 al presentismo, ¿sí? Uh-huh. Ensanchar la brecha entre la comunidad educativa y el docente, no sé, los padres, te estigmatizo, te ataco, qué sé yo, y te doy por la cabeza el presentismo. ¿Qué es el presentismo? Que si faltás un día o 2 días porque estás enferma, porque tenés que cuidar a un hijo, por lo que fuere, cobras menos salario. Claro. Digo, para que ser claro. Cuando dicen, no, esto va a ser un premio, no de ninguna manera queremos castigar a nadie, no, solamente el que se enfermó y falta. El que se enfermó y falta, cobra menos. Entonces, en un salario que no te alcanza, dice, bueno, ¿te enfermaste? No te puedo pagar ese premio. Cobrás menos salario. Entonces digo, me parece que hay una intención de meter eso. Después yo quiero también poner estos números en proporción, ¿sí? Nosotros somos 70.000 docentes. 70.000 docentes que trabajamos todo el año. La verdad que en esos 70.000 docentes que trabajamos todo el año, 3.000 días sumados en el año, es una suma absolutamente insignificante, ridícula. No, 0,00 no sé cuánto. Y yo pongo en valor otro dato, volviendo a lo que charlamos hace un rato, de este 22% que nos robaron. Este 22% que no nos pagaron solamente del mes de enero, es como si no nos hubieran pagado 7 días. ¿Sí? A cada docente no nos pagaron 7 días. Es la plata que nos están debiendo. Claro. Si yo multiplico esos 7 días por los 70.000 docentes, no nos pagó Puyaro el mes de enero nomás 490.000 días. Eso es lo que nos robó. 490.000 días. Que nos venga a correr por 3.000 días. Buen dato para contrarrestarnos. Con números. O sea que estamos con números, claro. Entonces discutamos en serio. Perdón, ¿no? Y aparte también creo que lo que el gobierno provincial omite es que todas, por ejemplo, esas ausencias o las ausencias por licencia psiquiátrica son avaladas por el Ministerio de Educación. O sea... Está bien lo que vos decís, digamos. Después discutamos. Ese es otro aspecto. Primero, veamos las condiciones de trabajo. Seguro que hay que mejorarlas para bajar los índices de ausentismo, primera cuestión. Segunda cuestión, controlen lo que tienen que controlar. Totalmente. Ser responsables. Claro. Dejá de estar viendo, qué sé yo. Porque siempre hacé tu tarea. Hacé tu tarea y controla lo que tenga que controlar. Nadie objeta nada de eso. Claro. Habrá un profesional médico que firmó una licencia, contrólenlo. Claro. ¿No? Pero la verdad que pasear esas cifras, confundir, no ponerlas en proporción, reírse de las compañeras, pareciera... Y volviendo un poco a la idea de cómo sigue esto, no aparece voluntad del gobierno de resolver el conflicto. Nosotros decimos 2 cosas, reclamamos eso porque es absolutamente justo y necesario, primera cuestión. Segundo, en la provincia de Santa Fe hay recursos. Que no nos vengan a decir que en esta provincia no hay recursos, que no nos vengan a decir que no hay plata. Todo el complejo agroexportador, a partir de la devaluación y de las nuevas condiciones económicas, está teniendo ganancias extraordinarias. Entonces, si vos sos gobernador... Se vienen liquidaciones de trigo, soja, creo que un 30 o 40% arriba del año pasado. Digo, bueno, hay otra moneda. Hay otra moneda. Es siempre la misma discusión. No es si hay o no hay plata, sino cómo se redistribuye. No se negocia con el COP, se negocian con verdes. Y aparte, y te digo otra cosa, tenés un gobernador que le gusta decir que tuvo un apoyo electoral importante, es indiscutible, y que tiene mayoría en las 2 cámaras. Hace rato que un gobernador en Santa Fe no tenía esa realidad. Exacto. Tiene mayoría en las 2 cámaras. Uh-huh. Quiere discutir un impuesto extraordinario particular en esta situación para resolver el conflicto educativo, lo puede hacer. Es una cuestión, insistimos, no es un problema económico, de decisión política. En este panorama también, digamos, es imposible dejar por fuera lo que es la actualidad, la coyuntura, pero la realidad social, ¿no? De lo que tiene que bancar un docente, una docente en un barrio popular, en un barrio no tan popular, que tiene que ver con el problema primero de la violencia, después con la gran deserción, la contención, comedores. Y ahora sumado a una problemática económica que altera la vida considerablemente de una familia, ¿no? De una familia que a lo mejor no tenía esa problemática meses atrás, que ahora la tiene, ¿no? Digo, y la cuestión edilicia, digamos, que esto siempre queda de lado en todas las discusiones, pero que por lo menos del gremio local de ANSAFE siempre se pone, digamos, en debate lo salarial y la lucha constantemente por la cuestión edilicia, ¿no? Hoy han circulado en la semana, gracias a un querido amigo, Nahuel Militano, que siempre te mandan el tema de estructuras que son
insultantes, ¿no? Así es. Y escuelas donde todavía existe rotación de aulas entre los alumnos. O sea. En algunos casos seguimos en burbujas, sí, está bien. Nosotros tenemos una cantidad muy grande de edificios escolares, hay muchos que necesitan un montón de cosas, pero nosotros quisimos poner el foco en esto que vos señalabas. Escuelas en donde lo mínimo, que vos tengas tu banco para sentarse de lunes a viernes, no estaba garantizado. Claro. ¿No? Pusimos el foco ahí, hicimos un informe cuando apenas asumía este gobierno, mediados de diciembre, y se lo presentamos. Che, pongan esto. Acá tenemos 16 escuelas, la mayoría de escuelas secundarias, en los barrios más postergados, unos 8.000 alumnos, que son los que van a esas escuelas, que no tienen garantizado eso. Que no tienen garantizado que tienen un aula para sentarse y un banco todos los días y que por lo menos tienen que hacer un mecanismo de rotación. Hoy te toca, mañana no te toca, y así como si siguiéramos en pandemia o algo por el estilo. Bueno, se lo dimos en diciembre y ahora en febrero volvimos a recorrer esas escuelas y recorrer un poco los barrios y nos encontramos lamentablemente con que las 16 de esas escuelas seguían con ese problema. En la mayoría no se había hecho nada, en algunos se había empezado la obra, pero todavía no se había resuelto, ¿no? O sea que esos 8.000 alumnos seguían con esa situación y la necesidad de rotar. Y lamentablemente tuvimos que incorporar ese listado 5 o 6 escuelas más, eran unos 3.000 alumnos y alumnas más que se sumaban a este grupo. Teníamos 2 escuelas muy importantes en Villa Bernardo Galvez, en Barrio Coronel Aguirre, vandalizadas sistemáticamente. Que no pudieron arrancar el ciclo lectivo. Los chicos no pueden ir a clase. Las destruyeron esas escuelas. Entonces, problema que viene de antes, que tiene que ver también con la situación de violencia que vos mencionabas, y con un gobierno provincial, Ministerio de Educación, Ministerio de Seguridad, que no garantiza lo mínimo, cuidar a las escuelas. Che, hagan algo, garanticen el cuidado de las escuelas. No puede ser que me la vandalizaron hoy, mañana. Escuelas que han entrado en un mes 10, 12 veces. Sin energía eléctrica. Sin energía eléctrica, termina siendo sin agua. Por el robo de cables también. No se puede trabajar. Bueno, me parece que hay un gobierno que podría hacerse cargo de su responsabilidad. La propaganda de la fotito a la onda Bukelé no. La verdad que no estaría funcionando. Claro. No estaría funcionando. En un contexto socioeconómico pavoroso, que sabemos que los países más, digamos, seguros son los más igualitarios, ¿no? Te agrego por decantación. En estas medidas así manuduristas ineficaces, la designación en el Ministerio de Educación, en la Regional Sexta, nosotros lo denunciamos como ANSAFE Rosario, de un policía retirado Corbellini denunciado por coimero. Fue jefe de la PDI, denunciado por coimero. Corbellini Amaya, ¿no? Sí, lo designan en el Ministerio de Educación para enfrentar esta situación. Che, que se encargue el Ministerio de Seguridad de esas cosas y no pongan coimeros en la Regional Sexta. Necesitamos otra cosa para resolver los problemas educativos, que son muchos. El zorro en el gallinero. Tremendo. Sí. Una más, antes de encierre, me interesa saber, obviamente, que los gremios, tanto el gremio de ANSAFE, SADOP, también de los docentes privados, están muy unidos, están realizando de manera conjunta. A la interna, digamos, aquellas personas, quizás, aquellos docentes, bien digo, que no están, que participan tan políticamente, ¿no?, del gremio. ¿Cómo los ven, cómo las ven ante esta situación y estas negociaciones? Mira, estamos discutiendo mucho. Es un momento muy particular. Sí, por eso. Es un momento difícil. Claro. Yo no tengo duda, y lo digo muy claramente, que la mayoría de las compañeras y los compañeros de Rosario y de toda la provincia lo votaron a Puyaro y lo votaron a Milei. Por lo menos en la mayoría de los votos se lo llevaron. Eso yo no tengo duda, y quiero ser claro en eso y hacerme cargo. Y después son las mismas compañeras y compañeros que están sacando la conclusión de que el bolsillo no alcanza, que no es esto lo que votamos. Claro. Hay un proceso, ¿no? Es un proceso. De digestión. En ese proceso, lo que sí pasa es que esas mismas compañeras que votaron a Puyaro y a Milei están haciendo paro y están en la calle. Claro. Eso pasa. Ya nos pasó antes cuando lo votaron a Wiener o lo votaron a Macri, digo, no es una novedad. Sí, claro. No es una novedad. Nos digamos, ahí las compañeras tienen claro. A la hora de la respuesta se da. Una cosa es la elección que hagan política con las razones que tengan, que tenían varias, y otra cosa es después cuando ves que el mismo que vos votaste te está metiendo la mano en el bolsillo. Bueno, acá no hay cheque en blanco, no hay apoyo incondicional, ni nada de eso. Lo que hay es una definición de defender el salario, la escuela pública, nuestros derechos. Clarísimo, Juan Pablo. Bueno, el agradecimiento por estar. Me parece que muchísimas gracias a ustedes. La pintada de la lucha sí es histórica, digo, pero me parece que la cuestión viene, ¿no? Para ¿Tiene? zanjar esa brecha está picante. Está complejo, me parece que tenemos que responder con firmeza. Nosotros ya para el martes estamos convocando una asamblea departamental.
Lo que necesitamos es eso, nos preocupa y lo dijimos hoy, no queremos ninguna tregua, no queremos un planchazo, queremos discutir con el gobierno, si el gobierno quiere solucionar el problema, por supuesto que tenemos disposición para eso, pero solucionar el problema es brindar las propuestas que corresponden, devolvernos lo que nos sacó, y en ese sentido, me parece que lo planteamos con fuerza, necesitamos ya la convocatoria de una asamblea provincial que sea el horizonte, donde cada compañero pueda decir qué piensa hacer, cómo la ve, y si quiere aceptar una propuesta o no, o quiere esperar, o quiere ratificar el plan de lucha. Me parece que esa asamblea provincial convocada para la semana que viene nos ordena un poquito la perspectiva. Perfecto. Pensando un poco mientras hablaba, digo, los grupos de WhatsApp de madres y padres suelen ser un termómetro de las luchas sociales y en este caso la lucha docente. Debo decir que ninguno de los grupos que pertenezco se está atacando a los docentes. Hemos vencido, dijo. Es un dato, es un dato menor. Es un dato muy importante, muy importante, un dato muy importante y nosotros seguimos con mucho cuidado, con mucha preocupación, porque la verdad que para mí era decir, con lo mal que está todo el mundo. Claro. Vos encima le tirás, ¿cómo va a caer que vos encima porque no tengo duda que a la familia le tirás un problema, eso es así. Y me parece que la respuesta, la sensación mayoritaria, no es encima que estoy mal, estos tipos, si estamos todos mal, estamos todos mal, por lo menos hay un sector que protesta. Me parece que algo de eso funciona para que nos banquen. Es entendible, ¿no? Es entendible. Claro. Me parece que eso está funcionando. Muy Gracias. Bien. No todas son pálidas, ¿vio? Bueno, Juan Pablo Cancino estuvo con nosotros, Fabián Arias, Hernán Cabrera, Ale Bofelli en Televisión Regional, el agradecimiento a los compañeros y compañeras que trabajan detrás de cámara en todo lo que tiene que ver con Catalejo. Nos reencontramos la semana que viene. Dale, nos vemos. Que les vaya muy bien. Chau.